Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Club de Amigos de la UNESCO de Madrid, a una sesión más de este ciclo dedicado a la memoria histórica del antifranquismo. Antes de nada quiero anunciarles el próximo acto del próximo miércoles 28 de marzo, que estará dedicado a los esclavos del franquismo, sus trabajos forzados en los campos de concentración, y en esta charla coloquio participarán los especialistas en la materia: Rafael Torres, que es de hecho el autor del libro Esclavos de Franco, el libro se está circulando mucho, y Ángel del Río, antropólogo y coautor del libro El Canal de los Presos. No me acuerdo de esto, el Bajo Guadalquivir, El Canal de los Presos. Este y otros actos dedicados a la memoria histórica los tienen ustedes en la mesa que hay a la entrada del Club de Amigos de la UNESCO. Hoy vamos a hablar de los militares progresistas en la historia de España, con atención preferente a la Unión Militar Democrática. Para ello, contamos en la mesa con dos expertos en la materia, además de miembros que lo fueron de aquella organización de militares contra la dictadura, la UMD. Paso a presentarlos. A mi derecha, don Fernando Rey, coronel de infantería en la reserva. Nació en Barcelona el 14 de abril de 1945, con familias de militares desde 6 generaciones. Ingresó en la Academia General Militar en 1965. Salió teniente del arma de infantería y con ese empleo estuvo destinado en la Legión, en el entonces Sáhara Español y en la Brigada Paracaidista. Ascendido a capitán, fue profesor de táctica en la Academia de Toledo, destino en el que se encontraba cuando fue detenido y acusado de sedición militar, primero, y rebelión después, por su pertenencia a la Unión Militar Democrática, UMD. Cumplida su condena y expulsado del ejército, ingresó en Diario 16, periódico del que fue fundador, y se integró en el Grupo 16 hasta prácticamente su desaparición. Allí se dedicó a asuntos militares y de defensa y exteriores, y participó muy activamente en la denuncia de conspiraciones golpistas contra la democracia que conmovieron a la clase política de entonces. Más tarde investigó los primeros pasos de los GAL en el sur de Francia, y como director adjunto de Diario 16 puso en marcha las cabeceras regionales de este periódico. Llegó a director del mismo, de Diario 16, puesto del que dimitió ante la nueva línea editorial que marcaba la propiedad de la empresa. Ha participado en la edición de diversos libros y fascículos, entre ellos Los ejércitos más allá del golpe, el primer libro dictado sobre el 23F, y hace 5 años publicó en solitario el libro Capitanes Rebeldes, en el que se recogen las actividades de la UMD y se expone el resultado de intensas investigaciones sobre el golpe del 23F, con datos inéditos hasta esa fecha. En la actualidad, además de colaborar con columnas de opinión en diferentes medios, es portavoz del Foro Milicia y Democracia, FMD, agrupación cívico-militar entre cuyos fines se encuentra la defensa de la memoria de los integrantes de la antigua UMD. A mi izquierda, don José Luis Pitarch, comandante de caballería en la reserva. Nació en Segovia en 1941. Ingresó en la Academia General Militar en 1959, saliendo como teniente en 1963. Fue miembro de la Unión Militar Democrática. Es licenciado en Ciencias de la Información y desde hace 15 años trabaja como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. Ha obtenido el premio Derechos Humanos y Constitución de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, del que es miembro de su junta directiva.
También el Premio Libertad de Expresión de la Unión de Periodistas del País Valenciano en 1982. Fue vicepresidente del Club de Amigos de la UNESCO de Madrid con los presidentes Juan Luis Jiménez y José Luis Avellán. Es miembro también de la Junta Directiva de Unidad Cívica por la República y también de la Junta Directiva de la Asociación Guerra y Exilio, AGE, dedicada sobre todo a tareas de memoria histórica sobre el maquis. Entre sus libros destacar Diario de un militar constitucionalista, del año 81, y El honor y el honor militar, de la editorial Grijalbo, en 1984. La asociación en la que ambos participan activamente, el Foro Milicia y Democracia, tiene, a mi entender, un importante significado. Formada por militares en la reserva y por civiles, es una de las muy pocas asociaciones de su tipo de carácter verdaderamente progresista, por lo cual yo quisiera desde aquí pedir todo el respaldo posible para ella, y os animo personalmente a entrar en su página web. Al igual que el acto del pasado miércoles con los cristianos de base, es algo más que un acto de memoria histórica, es un acto unitario. Por eso tiene vocación de presente y hacia el futuro, para recuperar esa convergencia que un día existió y que es imprescindible si se aspira a transformar la realidad hacia más justa. Fue el caso de la Unión Militar Democrática, que luchó por algo más que una restauración democrática formal. Cito uno de sus documentos titulado Por la libertad hacia la justicia social. Dice: para España, lo mismo que para cualquier otro país, el régimen ideal sería aquel en el que hubiese libertad y además la riqueza estuviese equitativamente distribuida. A ello se debe tender. Porque esa lucha, añado yo, sigue existiendo, el imperativo de unidad de cuantos estamos en ella también. Recordando siempre, y el documento de la UMD lo hace, vuelvo a citarlo, que si la libertad y la justicia son los dos máximos valores de la vida política de los pueblos, no es menor la importancia de la paz, y la paz no debe romperse con una actuación militar. El ejército debe posibilitar, quizá incluso propiciar la democracia, pero no imponerla. El papel histórico de la UMD en la conquista de mayores libertades para nuestro país es incuestionable. Por un lado, hizo comprender a la dictadura que las Fuerzas Armadas ya no eran su dócil instrumento. Por el otro, mostró al pueblo que volvía a tener militares de su lado. Estos militares pagaron por ello un alto precio, y su memoria aún no ha sido restituida como debiese, como tantas otras tampoco. En la historia de España, nadie, absolutamente nadie, ha asesinado a tantos militares como Franco. Por lo demás, desde el 18 de julio de 1936, él dejó de ser, por ley, por decreto de la República, un militar, convirtiéndose hasta el final de su vida en un forajido, un delincuente. Hablo a efectos legales. Frente a la figura del militar traidor a su pueblo, se eleva siempre, superior, la del militar leal. Frente al siniestro cabecilla Franco, se eleva, primero, un hombre de la talla del general Vicente Rojo, y después, los valientes de la UMD. Frente a Pinochet, el general de Allende, Carlos Prats, asesinado. Frente a Segismundo Casado, traidor poco conocido, pero también funesto, se yergue el coronel Barceló, el último defensor del Madrid republicano.
Más ejemplos hay de militares al servicio del progreso. El general Lázaro Cárdenas, presidente de ese México que tanto hizo por la República Española y el posterior exilio. El coronel Nasser, adalid del socialismo árabe. El antiguo capitán de la aviación republicana, Alberto Bayo Girot, que adiestró a Fidel, el Che y los demás de Sierra Maestra, y llegó a general honorario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ahí están los heroicos militares leales al presidente Juan Bosch en la República Dominicana, los coroneles Rafael Fernández Domínguez y Juan María Lora Fernández, muertos en la defensa contra la invasión de 40.000 marines norteamericanos, 1965. Ahí está el coronel Camaño Deño, también presidente y caído en la guerrilla contra el dictador impuesto, Balaguer. Y ahí los militares del 25 de abril portugués, la revolución de los claveles. Y ahí está, en fin, el teniente coronel Hugo Chávez Frías. Es arbitrario quien anatemiza en bloque tanto a las Fuerzas Armadas como a la Iglesia. Olvida a los muchos hombres y mujeres que en su seno están comprometidos por la causa de la libertad y la justicia. Comete, además, un grave error de estrategia, pues da, quitándosela a los progresistas, fuerza a los reaccionarios de cada institución. Dice Trotsky, a la sazón fundador del ejército soviético, que todo ejército es un reflejo de la sociedad y su correlación de fuerzas. Si todavía hay comportamientos fascistas en el ejército español, porque todavía los hay en la sociedad española. El deber de todo progresista es combatirlos, desde dentro y desde fuera, en sinergia. Las Fuerzas Armadas deben servir al pueblo soberano. Por encima de él no hay rey ni capitán general que valga. Es necesaria siempre una educación política en el ejército, en este sentido inequívoco. Hablo, pues, sin ambajes, de lo político en lo militar, porque toda fuerza armada es, por definición, política. Un ejército que sirve a una democracia es un ejército político, y si no lo fuera, sería entonces un ejército susceptible de servir a cualquier señor, a cualquier tirano. De ahí la importancia de una adecuada pedagogía militar. Algo de todo esto venía a referir el presidente Negrín cuando decía: un ejército que no es político es un ejército mercenario, un ejército sin alma. Servir lealmente a la soberanía popular es servir a la patria. Concepto ahora secuestrado por la derecha, pero concepto, palabra que también usó la izquierda y la propia UMD, con su acepción verdadera, la humana. No es patria el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra, decía Machado. Patria no a la manera franquista, usufructo nacional en beneficio de una minoría. Patria social, basada en la primacía de los intereses colectivos reales. Patria que, al cimentarse en el interés de todos, es de todos, como lo es España, de sus pueblos y naciones. Por eso, este patriotismo es universalista, internacionalista, por ser su savia una misma y colectiva, la del pueblo trabajador, su bandera. Obviamente, este patriotismo verdadero solo resulta defendible y realizable por una izquierda de verdad, nunca por quienes venden los intereses ciudadanos al gran capital. No en vano escribe Miguel Hernández: hablan de la unidad indivisible de España aquellos que se la han repartido a cachos, o feudos, o latifundios. Dicen patria y se llevan la mano al bolsillo. Dicen honor y se la vuelven a llevar. Pero existió históricamente en la izquierda otra idea de España y de la patria, que pasa por ser la patria del trabajo justo
de hombres y mujeres libres. La patria que llamaban a defender contra el fascismo las organizaciones obreras. La patria de don Juan Negrín, cuando decía: «¡Viva la República, viva España!». Que para un ciudadano de izquierdas y para un soldado leal es siempre decir: «¡Viva el pueblo!». Es también labor de los intelectuales, escritores y poetas comprometidos recuperar estas palabras para la izquierda. En Latinoamérica se habla de patria como entidad ciudadana frente al capital. Es prueba de que sigue existiendo una idea de la patria indisolublemente ligada a la izquierda transformadora. Si aquí defendemos a esa izquierda, debemos entonces defender también ese concepto de patria y defenderlo para la nuestra, para España, so pena de resultar incoherentes. Una patria, añado, del todo compatible con la República Federal. Cuanto más civilizado lo militar, mejor. Luz, taquígrafos, aire de la calle en los cuarteles. El gueto solo favorece los miasmas del golpismo. Tengamos una fuerza armada educada en la subordinación al poder civil democráticamente constituido. No hay mejor soldado que el soldado consciente. Formemos militares con valores cívicos, pero también, y espero no ser malinterpretado, eduquemos funcionarios civiles en principios que, sin ser en absoluto patrimonio exclusivo de la institución militar, sí en ella tienden a valorarse más. Principios como el compañerismo, la lealtad, la austeridad y el sacrificio, y la disciplina también, que al servicio de una buena causa es virtud fundamental, virtud revolucionaria. Nadie me tergiverse, No hablo en modo alguno de recortar derechos, hablo de recordar deberes, deberes consustanciales a la función pública, desde el jefe del Estado al más humilde bedel municipal, que para este caso de ahora es un humilde servidor, yo. Lealtad, disciplina, austeridad, compañerismo y sacrificio siempre al servicio de los intereses populares y la justicia social. De eso hablamos, de cuanto procede en donde quiera que el socialismo es una realidad y no solo una entelequia para diletantes o un debate de salón. Lo que procede a día de hoy en la América bolivariana, donde trabajadores de toda clase y soldados de todo empleo, puntualizo que uso el término empleo en de grado militar, participan hombro con hombro en una construcción social igualitaria, porque todo soldado puede ser un trabajador en esa construcción y todo trabajador un soldado, un combatiente en su defensa democrática. A eso sus enemigos, los agentes del gran dinero, lo llaman militarización. La América de Bolívar y de Martí lo llama socialismo del siglo XXI, y servidor también. Voy acabando. He sido militar profesional durante 9 años, licenciado a petición propia y con honor. También soy republicano y comunista, para más señas, ya lo era antes. Trabajo por una república que traigamos democráticamente a España y en esa misma forma democrática avance hacia un socialismo verdadero. En la consecución de estas metas jamás pediré la intervención militar de mis compañeros de armas aún en activo, no para conseguirlas, pero sí para defenderlas si llegara el caso, para defender la soberanía popular, lo que como soldados de España hemos jurado defender hasta con la propia vida, la patria, es decir, al pueblo. Dice Calderón de la Barca que la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Sabemos que no siempre es así, por lo demás, como en cualquier oficio.
pero en este caso, desde luego, sí. 2 buenos militares, 2 hombres honrados, Fernando Geilen y José Luis Pitarch. Suya es ahora la palabra y a continuación vuestra. Gracias. José Luis Pitarch me ha dicho que por antigüedad de promoción va a hablar primero, efectivamente, por ser el más moderno, va a hablar primero Fernando Geilen. No, pero hemos dicho, estábamos hablando que como yo voy a hacer una digresión histórica desde Riego y él se va a centrar más en tema UMD, hablaré yo primero por estructuración lógica. ¿De acuerdo? Perfecto. Vale. Bien, cuestión de orden. Fernandito era un chiquillo cuando lo trincaron junto a Luis Otero, que sigue siendo un chiquillo y está ahí, aquel comandante y 8 capitanes, en aquel 29 de julio, me parece, o 29 a 30 por aquella noche, del 29, noche de 29 a 30. A las 6 y 20 de la mañana del 29 de julio de 1975. Entonces del 28 al 29. 28 al 29, muy bien. a todos a la misma hora. Bien, pues él es más húmedo, igual que Luis, mucho más que yo, porque es de aquellos 9 que trincaron y son de primera línea. En Valencia, donde yo estaba, sobran dedos de la mano para los que nos vinculamos de alguna forma a UME, porque los valencianos dicen que más vale una naranja grande que una pequeña. Y ya se vio en las 2 conspiraciones militares contra Primo de Rivera que chaquetearon a los militares valencianos. Y en el 36 también chaquetean. Todavía tienen que salir a proclamar el estado de guerra. Todavía se lo están pensando. Como Aníbal, que seguía tomando posiciones. Aquella película llamada de Júpiter. Bien. Ha habido 2 líneas. Ha habido 2 líneas en la historia de España, de las cuales es mucho más conocida porque han ladrado más y han fusilado más la nacional católica. Pero también ha habido la otra línea, la liberal popular, la liberal republicana. La nacional católica, pues ya podéis imaginar, es la del Concilio de Trento, cuando no es que nos paremos respecto a Europa, sino que nos vamos para atrás, como los cangrejos, que por lo visto van también más bien de lado. Es la España nacional católica del trono y el altar, esa dicotomía, ese matrimonio, en fin, terrible, demoníaco, es el ménage à trois del rey, la Iglesia y el Estado. Es la dictadura, cuando no bastaba con todo esto, pues la dictadura sin paliativos y sin tapaderas, sin antifaces. Narváez ya hizo una cuasi dictadura en la mitad del siglo XIX, o una semidictadura, y luego cuando el modelo nacional católico ya no daba más de sí para reprimir, porque claro, había nuevas fuerzas emergiendo desde mitad del siglo XIX, las fuerzas de los de abajo, de los proletarios, de los trabajadores, de la mayoría, pues entonces iban a la dictadura sin más. El Primo Rivera y finalmente la espantosa, represiva, asesina, terrorista Fraga, terrorista, aquella dictadura de Franco. Bien, por otro lado, sin embargo, ha habido una línea liberal popular, pero es que esto lo vemos a todos los niveles. Si vemos en literatura, pues sí, mientras había una gente que estaba muy bien con los que mandaban, como Calderón y como Lope y tal, pues había alguno como Cervantes que no estaba tan de acuerdo. O cuando en el romanticismo español literario la mayoría eran bastante, digamos, de derechas, pues sin embargo había una izquierda, entre comillas, como Larra y Espronceda. De modo que esto lo ha habido siempre. Y entonces el tema de hoy es un poco echar un vistazo a qué ha habido aquí, o qué ha habido en el ejército, o en las fuerzas armadas, diríamos, en lo militar que ha habido, ¿no? Hay autores que han entrado tanto en estos temas, directa o tangencialmente. Yo que sé, Araquistain, por ejemplo, cuando decía es que España es de siempre una tierra de conquista, estos vencedores llevan toda la historia conquistando España, ¿no? O Jiménez de Asúa, el gran catedrático de penal, que fue presidente de la República en el exilio, etc., también ha entrado en estos temas. En fin, la democracia, pues,
La democracia es algo que asusta todavía a muchos y tenemos muchos fascistas todavía a la cabeza con el antifaz de demócratas, porque ahora no se puede hacer otra cosa, pero como son Aznar, como es Acebes, como es toda esta gentuza, pero ya sabemos que siempre que han podido, si no han tenido sartén por el mango, se han ido a la represión y si podían, y si no era bastante, a la dictadura. Esta es la historia. Vamos a ver qué ha pasado en el ejército. Los dos últimos siglos, claro, porque si no nos iríamos en fin, no a David y Velarde, nos iríamos también a Karin Kimuza y lucharon contra ellos a don Rodrigo. Quizá podíamos ver el punto de vista en la Revolución Francesa y su influencia sobre nuestra Constitución primera de 1812. Desde luego, la idea como sabemos, de la Revolución Francesa, haciendo frente a las grandes potencias europeas como Austria y como Prusia, que se echaban sobre París, fue este paradigma de la nación en armas, del pueblo en armas. No aquellas tropas más o menos mercenarias de lansquenetes, de suizos, de tal, no, sino el pueblo, toda la nación, todo el pueblo. Y esto que llega a España, porque estamos cerca de Francia, etcétera, y porque Napoleón entra en España y todo esto, pues se acentúa y se despliega, en cierto modo, en la guerra o con la guerra de la independencia llamada, aquellos 6 años durante los cuales pues es el pueblo el que se alza en armas. Entonces, esa idea del ejército como todo el pueblo, como la nación en armas, es lo que se consolida o aparece con fuerza en la guerra de la independencia, en perjuicio de los militares de salón. Ahora vienen estos generales que han salido de la nada, estos grandes guerrilleros, el empecinado, en fin, hasta el cura Merino y todos aquellos generales nacidos del pueblo que recuerdan a los generales de Napoleón, que venían también del pueblo, cuando Napoleón decía que todo soldado francés llevaba en su mochila el bastón de mariscal. Bien, pues la guerra de independencia trae esto y cuando viene Fernando VII en 1814, vuelve del exilio francés. Y no olvidemos que, en fin, sobre esto habría mucho que hablar, pero no es tema de hoy, que realmente la corona que tenía Fernando VII se la aplica bajo presión de Napoleón en su padre, y su padre se la regala a Napoleón para que él ponga a quien quiera. A lo mejor no se hubiera ido mejor con un rey como José Bonaparte, pero es decir, volvió este rey felón, traidor, llamado Fernando VII, el deseado. Y también en la guerra de independencia, ese pueblo en armas crea ya la base para lo que luego se llamará la milicia nacional, de lo que habremos de hablar, aunque sea de pasada. También conviene ir diciendo que tanto en el 19 como en el 20 muchos de los militares progresistas, que vamos a ver que había muchos, fueron masones, o sea que algo tiene que ver. Por eso Franco, masonería y comunismo, bueno, ¿eso por qué tanta manía? Bueno, es que había muchos militares masones. Es que los capitanes generales, jefes de región orgánica, de división orgánica, de julio del 36, que no se sublevaron, que fueron leales a la República, eran masones la mayoría, ¿no? Los Villabrilla en Sevilla, o Martínez Monge en Valencia, o Llano de Encomienda en Cataluña, en fin, aquellos Batet de Burgos puede que no, Cabanellas que se sublevó porque le pusieron la pistola al pecho. Y digo, pues sí, estoy con ustedes. En Zaragoza pues también era masón, como lo era, parece, Caradura de Grande, el de Oviedo, del cual respondí Ignacio Prieto, daba su mano por apoyarle, que era leal a la República. En fin, y Caminero, el jefe, el inspector, y Salcedo, el capitán general de Coruña, y todos aquellos eran masones. Este es un dato que también tenemos que tenerlo en cuenta, porque aquí, por desgracia, voy a procurar no excederme, voy a decir muchos nombres. No se os van a quedar, algunos os sonarán, otros no los conoceréis, no se os van a quedar en todo caso, pero sí que podréis decir, hombre, es que ha habido muchos militares progresistas, es que estos, Luis Otero, Fernando Reilén, Martín Consuegra Jesús, Tony García Márquez, en fin, todos los demás, ¿no? En el Restituto Valero, es que no son rara avis. Es que hay una tradición muy importante. Hay ese teniente coronel Carratalá que da armas al pueblo de Madrid para tomar el cuartel de la montaña, que es asesinado por uno de sus subordinados fascistas. Es que aquí ha habido mucho, y más en los tiempos de la República. Los militares en los dos últimos siglos, vamos a ver, en 1814 al 20, cuando Fernando VII vuelve y liquida toda
obra de las Cortes de Cádiz y todas las leyes que hayan hecho, pues tenemos las conspiraciones hasta 1820, que se subleva el Riego en Cabezas de San Juan, el 1 de enero. Tenemos, como sabéis de sobra, pues Torrijos, su famoso fusilamiento, ese cuadro tan famoso, y otros, Mina, y Porlier, y Lacy, que se sublevan ya contra esa dictadura de Fernando VII, absolutista. En enero de los 20, el Riego se alza, pero va a hacer falta el apoyo de ese pueblo, que es el mismo de la Milicia Nacional, que tarda en algunos casos un mes y 2 en manifestarse a favor de Riego. Y ya pasados, ya en marzo así, es cuando Fernando VII dice aquello de marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional. Y empieza ese llamado trienio liberal. Ahí ya aparecen militares progresistas tan destacados como Evaristo San Miguel, por citar uno, que para eso tiene calle en Argüelles. Y hay una década ominosa, terrible, de represión desde 1823 a 1833, en que Fernando VII vuelve a intentar el absolutismo. Pero claro, quieras que no, los aires de Francia van llegando cada vez más fuertes, y aunque en Francia también hay una reacción, digamos, absolutista, tipo antiguo régimen, con Luis XVIII Borbón y su hermano, cuando muere Luis XVIII, Carlos X, último Borbón reinante en Francia, hay ya una revolución importante en 1830. La revolución de 1830, que echa a ese último Borbón y trae a un rey ya burgués, liberal, en fin, Luis Felipe de Orleans, no quiero dar más datos, dentro de lo que se llamó el liberalismo doctrinario. En 1833 morirá Fernando VII, pero antes habrá una amnistía que es de 15 de octubre del 32, y digo la fecha 15 de octubre porque casualmente también la amnistía que hubo aquí después de Franco fue de 15 de octubre. La amnistía de octubre del 32 hace que vuelvan los exiliados, que se habían ido al acabar el trienio liberal, el trienio de Riego, aquel que acabó con el asesinato jurídico de Riego en la Plaza de la Cebada, que fue llevado al cadalso, y vuelven los exiliados y vienen con gran influencia, digo, de la Revolución Francesa de 1830. Ya enseguida se organiza en España una sociedad secreta que venía ya desde Francia, la Isabelina, con civiles y militares, y ahí pues figuras tan nombradas como aquel defensor de Zaragoza, creo recordar, el general Palafox, o como el general Quiroga y otros tantos. Una vez muerto Fernando VII, hay dos capitanes generales, el de Castilla la Nueva y el de Cataluña, uno llamado Quesada y otro Llauder, que se manifiestan contra el absolutismo. Luego Llauder fluctuaría, pero hay unos militares que están diciendo no queremos al absolutismo. ¿Por qué? Porque es que la burguesía y la nobleza ya se han dado cuenta de que esto no hay quien lo pare, y entonces inician su operación de gatopardismo. Vamos a ver que si nos subimos a este tigre y lo domesticamos todo lo posible, porque no podemos enfrentarnos frontalmente. Esa es la operación en resumen. Sin embargo, hay muchos militares, y cuanto más abajo en el escalafón, más claro, que quieren ir a lo que toca y por lo que han luchado y por lo que han hecho desde el motín de Esquilache en 1766, por aquí, por Antón Martín, etcétera, hasta entonces. Ahí está el teniente Cardero, no Cordero, Cayetano Cardero, que en enero del 35 se pronuncia a favor de la Constitución del 12, que por supuesto solamente ha regido, pues eso, un año y pico desde que se promulgó hasta que vino Fernando VII, en 1814, y luego los 2 años y medio del llamado trienio liberal de Riego. Y el Cardero, ahí en la Puerta del Sol, Armada de Dios, con cerca de 1000 hombres, se les opone el capitán general de Madrid o de Castilla la Nueva, Canterac, me parece que era, acaba muerto, le pegan un tiro, bueno, al final desfilan y no les pasa nada a los sublevados, y enseguida va a venir la Constitución del 12 por la sublevación en la Granja, bastante veraneo, de los sargentos de la Guardia Real, el motín de la Granja de 1836. Hay que tener en cuenta, si no esto no se entendería, que durante ese tiempo, desde el 33 hasta el 39 muy entrado, hay la primera guerra carlista llamada Guerra de los 7 años. Con lo cual, claro, pues el ejército no puede permitir el lujo de hacer muchas purgas, en fin, ni puede permitirse el lujo de liquidar la Milicia Nacional, que es el modelo de fuerza de seguridad democrática que concibe la Constitución de 1812,
para la represión del bandidaje, para el orden público, y que, como sabéis, es enormemente democrático, al punto de que la milicia que hay en cada pueblo depende del alcalde elegido por los ciudadanos, el poder local y los oficiales de ese cuerpo de seguridad de cada pueblo. Esos oficiales son elegidos por los propios miembros o ciudadanos del pueblo, y entre ellos eligen también sus oficiales, sus oficiales, y los deponen cuando quieran. Este modelo de fuerza de seguridad es el que luego truncará, destruirá Narváez, creando la Guardia Civil, para que, como instrumento centralista y a las órdenes del ejército, aunque se llame civil, que este país es mágico, pues logre que defienda la propiedad privada y tal, y que se imponga el modelo liberal moderado, reaccionario, y no el progresista, que se imponga a los Narváez y no los Espartero y los Prim, que solo tuvieron un efímero triunfo en la Revolución de 1868 posterior, y encima Prim sería asesinado en la calle del Turco, hoy Márquez de Cuba. Bien, después de lo de Cardero y el motín de la Granja, bueno, en Valencia, por cierto, hay un comandante llamado Boyle que proclama también la Constitución del 12, por entonces, por el 35, y logran esta sublevación de sargentos progresista, que se reponga la Constitución de 1812. Y un año después, todavía en plena guerra civil, primera carlista, se hace la nueva Constitución de 1837, que recoge todas las líneas fundamentales de la progresista de 1812. Y que durará poco, porque tanto la del 12 como la del 37, constituciones progresistas, duran poco. Pronto llegará la del 45. Lo cierto es que cuando acaba la guerra civil, Espartero, que la ha ganado, como jefe del ejército vencedor sobre los carlistas, es una figura enormemente popular, hasta el punto de que llega a abdicar la reina regente, gobernadora, viuda de Fernando VII, la reina María Cristina, esa que era una mujer apasionada, que se dejó hacer 7 hijos por uno de sus guardias de corps, y le hicieron luego duque de Riansares, Fernando Muñoz, y esto se descubre, y el puritanismo y tal, total, que la reina se va y viene de Espartero de jefe de Estado regente, y enseguida Espartero, como líder progresista, porque no hay partidos políticos prácticamente al 19, o los hay mínimamente, son debilísimos y tienen siempre que recurrir a militares progresistas en el campo, digamos, de la izquierda, entre comillas. Estarán, pues, por excelencia Espartero y Prim. En el campo más conservador, más reaccionario, pues Narváez, y en el centro, un centro generis tipo UCD o Donel, pero un centro no tan reaccionario. De modo que Espartero tendrá que hacer frente a conspiraciones de los militares más reaccionarios, dentro de que no son los carlistas, y fracasan en octubre del 41, cuando intentan raptar a la reina niña Isabel en Palacio Real, y logran echar a Espartero en otra conspiración en 1843. Entonces ya vendrá Narváez en el 43-44, y vendrá la creación de la Guardia Civil, la liquidación de la Milicia Nacional, todo esto. Todavía Espartero habrá un momento en que, debido a la gran corrupción del sistema que instaura Narváez, como no, la derecha siempre tiene alcapones tipo Zaplana, tipo Fabra y toda esta buena gente, porque no son de derecha, Zaplana no es de derecha ni izquierda, es Capone de izquierda. De modo que miro un poco para no irme demasiado del guión, porque si no me enrollaré demasiado. A Espartero siempre ha tenido apoyándole un grupo de generales progresistas, que son, bueno, los llamados los Ayacuchos, su grupo, por la batalla en América. Pues ahí está Rodil, ahí está, pues, Seoane, esta es buena gente. Y cuando se va, Espartero, todo decía en el 54, un bienio. Vendrá el que está exiliado en Londres, y vuelve durante un bienio hasta que logran volver a echarle. Por supuesto, cuando vuelve Espartero en el 54 o 56, vuelve a poner en vigor la Milicia Nacional. Cuando cae Espartero, traicionado por O'Donnell, pues, que se queda el jefe de gobierno, pues otra vez se liquida a la Milicia Nacional, que era una fuerza que fue decisiva en todos los movimientos progresistas revolucionarios, porque, claro, es que había más miembros de la Milicia Nacional que del ejército, que soldados, durante mucho tiempo. Pasando lo más rápido sobre el tiempo,
se arrastra el reinado de Isabel II a otra década, hasta que va habiendo ya una serie de conspiraciones en los años 60 del siglo XIX. Os sonará lo del cuartel de San Carlos y os sonarán pues otra serie de intentos. Prim hace varios intentos de sublevarse contra el corrupto régimen de Irlanda, que además va teniendo cada vez menos salida. Pero claro, es que en Europa ya hay la Primera Internacional, en Europa ya hay los sindicatos, en Europa hay muchas cosas, y en España, fijarse lo que hay. En toda Europa, incluso en los regímenes monárquicos más autoritarios, como Rusia, como Prusia, como Austria, hay revolución fuerte y dura en 1848. En España no hay. En España lo que hay es unos cuantos fusilamientos que hace Narváez y unos cuantos barcos que manda a Guinea y a Filipinas para que se mueran por el camino, los que detiene y a los que no ha fusilado, ¿no? De modo que aquí no hay revolución de 1848, en el resto de Europa prácticamente la hay. En Francia, por supuesto, es el fin de la monarquía de Luis Felipe de Orleans y la Segunda República, pero en España no. De modo que España, como siempre, tan atrasada, ¿no? Desde el Concilio de Trento. Por eso es que la transición no la tenemos que hacer desde Franco, sino desde el Concilio de Trento, claro. El tema tiene su vida. En fin, Prim se subleva, ya se había sublevado siendo coronel en Villarejo Salvanés, al frente de su regimiento, hacía un montón de años. Lo cierto es que la revolución que triunfa es aquella en que se coaliga con la Marina, el almirante Topete, y también este personaje que juega un poco a varias barajas con enorme habilidad, con enormes cualidades de amante, parece ser, de Isabel II, etc., el general Bonito, el general Serrano, y este hombre pues también entra junto con Topete y con Prim en la revolución llamada Gloriosa de 1868, que expulsa a la monarquía corrupta Isabel II y trae lo mejor que hemos tenido, aparte de la Segunda República y la transición con bastantes cosas que algo matizaremos aquí, pues lo único decente que hemos tenido, ¿verdad? Desde yo qué sé, desde Don Pelayo, el sexenio llamado democrático o sexenio revolucionario, que es el gobierno provisional, la monarquía progresista de Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia, una monarquía liberal, la Primera República y la liquidación de esta Primera República tras 11 meses por el golpe de Estado de Pavía. No obstante, este golpe de Estado es el 2 o el 3 de enero del 74 y a lo largo de todo el año sigue existiendo formalmente la República, y Serrano, como no, que había sido jefe máximo tras la Revolución de septiembre del 68, será el jefe también del Poder Ejecutivo de la República durante todo el año 74. Empezó siendo el jefe del Estado, acabó siendo... El jefe del Estado no era en realidad porque para eso tiene que haber una Constitución y no le dio tiempo a la Primera República y fue jefe hasta que hubo Constitución de 1869, durante ese tiempo, ese año. Bien, lo cierto es que Serrano, que es progresista o progresista media, junto con Prim, que es asesinado, como sabéis, o como hemos dicho, pues dan lugar a esa Primera República en la cual el pueblo se lo cree, que es que esto realmente va a ser algo diferente y va a ser algo de las nuevas ideas, lo que ya se lleva en Europa, lo más progresista y tal, y la realidad es que España no está preparada, ni los gobernantes están preparados, y al final pues la República es liquidada y el golpe de Estado de Martínez Campos en Sagunto, el 29 creo de diciembre del 74, hace de que en vez de que hubiera llegado, que quizá hubiera llegado la monarquía por unas elecciones, la mayoría de monárquicos, no sé qué, no sé cuánto, pues Cánovas no quería que viniera con un golpe de Estado, pero los militares se sublevan contra la República, la acaban de liquidar, y con lo cual ya pues tiene ese pecado absolutamente original ya la monarquía de la Restauración de Alfonso XII, porque viene de un golpe de Estado contra una república que había llegado legalmente sin derramamiento de sangre, y sin embargo es liquidada primero el Parlamento a las Cortes por Pavía el 3 de enero de 1874 y finalmente el 29 de diciembre ya se quita la apariencia de república con Serrano como jefe del Poder Ejecutivo de la República, sin constitución republicana, y bueno, llega una monarquía por el golpismo, igual que la que tenemos actual, pues estaba por el dedo de Franco, y a lo mejor el problema es que no se atreve a someterse a un referéndum, no sea que pase lo que en Italia o en Grecia. Bien, vamos a intentar abreviar. Cuando la República y el sexenio acaban, viene la Restauración, y durante un montón de años ya hay militares republicanos. Ya en los años 80 del 19 hay la Asociación Republicana Militar, algunos, si habéis leído, os sonarán los pronunciamientos de Badajoz, y el de Santa Coloma de Farners, y el del Brigadier Villacampa, aquí en las calles de Madrid. También os pueden sonar algunos generales republicanos
cuando ya hay monarquía de Alfonso XII, como Lagunero, como La Guardia, teniente coronel Asensio Vega, teniente coronel Fontcuberta, Ensio d'Urgell, otro pronunciamiento, general Velarde, general Ferrer, general Hidalgo, motines de sargentos y marinería en Cartagena, en fin, hay otros muchos militares que no vamos a citar, hablaríamos del general Jerónimo Valdés, del general Palarea, del general Rafael Izquierdo. Todos estos son militares progresistas, republicanos, cuando hay monarquía, mucho más de lo que hay hoy, que no hay ningún militar que se manifieste general como republicano. De modo que después vendrá el desastre, y luego las guerras de Marruecos, y la oficialidad española pues se quedará mirándose al ombligo y los progresistas irán desapareciendo, se irán muriendo. Alfonso XIII logrará ser un rey arropado de militares, lo mismo que hace ahora su nieto, ¿no? Su nieto, Juan Carlos I. Él es sobre todo el jefe de los militares, y esa es la principal fuente de poder que tiene. Pues no sé nada más que lo que Alfonso XIII, por eso la verdad yo creo que la llaman Alfonso XIII o cuarto Alfonso XIII, ¿no? O sea, por si alguien no se da cuenta. En fin, los africanistas se dedicarán a hacer carrera militar saltando el calafón. En España los militares de guarnición que no son africanistas se cabrearán mucho, saldrán las juntas de defensa de 1917 el año siguiente, que es un movimiento de tipo sindicalista, no exactamente progresista, porque son los que liquidan la huelga general de 1917, del verano, porque, en fin, hay un paréntesis que de la restauración ominosa, lenta y caciquil, en que se van muy abajo los militares progresistas, han desaparecido, se han muerto, que es un poco, en cierto modo, lo que está pasando hoy, dicho con las debidas reservas o necesidad de matizaciones. Es decir, aquellos militares de UMD, aquellos como algunos que hoy estáis aquí y tal, pues, ¿quiénes son nuestros sucesores en el ejército actual? Grave cuestión. Quizá hoy no hace falta. Quizá hoy pues basta con que sean militares como los de Holanda o los de Suecia o los de Noruega, en fin. Pero lo cierto es que ¿quién sucede a los de la UMD? Yo no los veo por ningún lado, aunque este es un buen tema para el coloquio. Vendrá la dictadura de Primo de Rivera y aquí sí que vendrá un verdadero vivero de militar republicano, porque el tío es bastante bruto y disuelve la artillería y los artilleros se hacen republicanos y los de aviación, que son los más nuevos, los más modernos, los más técnicos, también son muchos republicanos. Recordad al primo hermano de Franco, asesinado por Franco, la Puente Bahamonde como jefe del aeródromo de Tetuán en julio del 33, por no sublevarse, ¿no? Franco es que lo odiaba. En fin, vendrá la sublevación de Jaca, de 12 de diciembre de 1930, esto ya hablamos en la Universidad Carlos III, ¿no? En un aniversario hace un par de años, y también estaba allí Fernando Reagan. Vendrá la sublevación de Jaca, y es muy interesante el tema, pero no podemos desarrollarlo. Galán era un hombre muy vehemente, veía que se le iba a la gente de vacaciones de Navidad, y no iba a poder sublevarse, veía que le cerraban por la nieve los 3 puertos que tenía para llegar a Huesca, y dice aquí, veía que los republicanos andaban peleándose entre sí, como ahora, etc. Y entonces, pues dice, aquí tiramos para adelante y a ver qué pasa. Y en efecto, su sangre sirvió de cemento para unir a los republicanos y a los socialistas y hacer posible la Segunda República. La sangre de Galán y García Hernández. Ese es su gran mérito. Por lo demás, lo que hizo era muy utópico, porque claro, si tarda un día y medio en llegar a Huesca, mientras el gobierno ha logrado meter un montón de fuerzas en Zaragoza y en Huesca enseguida, y en Zaragoza más, que venían del resto de España, ¿no? Para frenar eso. En fin, García Hernández y Galán son fusilados en 48 horas en un consejo de guerra sumarísimo, en el cual me parece que está Franco, es uno de los miembros, como general jefe de la Academia General Militar de Zaragoza, y están los capitanes Sediles y Salinas, que no son fusilados, etc. Y luego son héroes de la República. En 1929 cae Primo de Rivera y se crea la UMR, Unión Militar Republicana. Hay que decir nombres, que sepáis que hubo muchos militares republicanos, progresistas, comandante Romero Casar, comandante Ortiz, por supuesto Hernández Sarabia, por supuesto el gran Antonio Cordón, Díaz Sandino, Jesús Pérez Salas y otros 2 hermanos suyos, porque un cuarto era muy facha, Menéndez, que luego tuvo actuaciones destacadas en la Guerra Civil, Sancho, el general Núñez del Prado, fusilado en Zaragoza cuando fue a cortar la sublevación y a García Cabanella hace que no se sublevara, Hidalgo de Cisneros, y el gran Martínez de Aragón, aquel que escribió una carta a Primo de Rivera diciendo: señor jefe del tal dictador, el jefe de los ministros, bla, 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 dice, cuando usted hable de que todo el ejército apoya
a su régimen, diga por favor todos menos el capitán Martínez de Aragón, ¿no? Y este Martínez de Aragón, bueno, luego lo curioso es que le hicieron un juicio, un consejo de guerra, y le absolvieron. Pero allí empezaba el pronunciamiento negativo del ejército respecto al rey, el pronunciamiento negativo que culminó cuando tuvieron que juzgar los generales en consejo de guerra a los del Pacto de San Sebastián, los que luego fueron primer gobierno de la República, es decir, Largo Caballero, Lerroux, en fin, todos de los Ríos, etc., y les cuasi absolvieron, porque les pusieron una pena de meses, que ya lo llevaban en prisión preventiva y salieron del juicio a hombros, ¿no? Eso fue un pronunciamiento negativo del ejército contra el rey, porque el ejército dice que se subleva por salvar a la patria, pero mayormente se subleva cuando ellos se ven a sí mismos en peligro. Y por la misma razón hacen estos pronunciamientos negativos, como absolver a Martínez de Aragón, como absolver casi a los del Comité Revolucionario, que cuando habían fusilado a Aníbal Hernández, o como lo que hace Sanjurjo el propio 14 de abril, que dice, bueno, vamos a ponernos a favor de la marea, no sea que nos arrastre, como luego arrastran las mareas a tanta gente, por ejemplo a Gorbachov. Bien, o puede sonar Álvarez Builla, o puede sonar el Teniente Castillo, como no, que bajaba a la Puerta del Sol por la calle Montera cada día, vivía en Augusto Figueroa, me parece, como el catalán Pérez Farrás, como Medrano, como Pou, y en la Segunda República, ya en el 31, pues surge la fascistoide UME, Unión Militar Española, mayoritaria en el ejército, frente a ella la Unión Militar Antifascista, del teniente coronel Carratalá, del capitán Francisco Galán, de la Guardia Civil, hermano de Fermín, y finalmente se unen, esta Unión Militar Antifascista se une a la Unión Militar Republicana del gran Eleuterio Díaz Tendero, capitán, y juntas hacen la UNRWA, la Unión Militar Republicana Antifascista, que es la que se opondrá a la UME, y si no hubiera sido porque Casares Quiroga, señorito de La Coruña, tenía mucho más miedo a las hordas rojas, a los obreros y tal, pues hubiera atendido a lo que le estaba diciendo, los de la UNRWA, que 48 horas antes del 18 de julio, o 72 horas antes, y mire, coja usted y cese ya, por boletín oficial, mañana mismo en su mando, a Franco, a Godet, a tal y a tal, porque estos tíos se van a sublevar, y destine forzosos a Guinea, a tal, y no, si lo hubiera hecho, hubiera descabezado la rebelión. Y aún así, fracasó, y solo tenía las tropas de moros y de legionarios extranjeros de Marruecos, y había fracasado el golpe de Estado. Pero de luego Casares Quiroga fue un gran responsable, porque tenía mucho miedo, como lo tenía Churchill y los líderes ingleses, más a la posible revolución izquierdista en España que a los fascistas. En todo caso, Hitler es el que tenía que derrotar y destruir a la Unión Soviética, y había que apoyar. Bien, esto es irnos muy por allá, vamos a intentar terminar. Os pueden sonar nombres como el de Puig d'Engolas, el coronel que defendió Badajoz, o puede sonar el gran Mangada, vegetariano, tipo muy sui generis, el que andaba con su columna por ahí por las montañas cercanas a Madrid, el general Asensio Torrado, un gran militar, el teniente coronel citado Barceló, un héroe, Guarner y Escofet, los dos máximos jefes de las fuerzas de orden público de la Generalitat Catalana, fueron decisivos junto al coronel Escobar de la Guardia Civil para parar el golpe en Barcelona. Os puede sonar Horaz de la Torre, Burillo, y tantos y tantos y tantos. Y luego llega la rebelión y enseguida sale pues el general Castelló, ministro de la Guerra, militar progresista, le sustituye Hernández Sarabia, militar progresista, y los generales mayormente leales. Y después de esto viene el enorme páramo basado en la represión, porque Franco necesitaba fusilar a mucha gente y reprimir mucho para que su régimen pudiera prosperar, y claro, lo hizo. Franco traicionó a Alfonso XIII para empezar, porque le dijeron en el 43 los generales Ponte, Orgaz, Aranda, y todos aquellos, oiga, que nos hemos sublevado excelencia para parar esto y que viniera el rey. Y Franco los llamó uno a uno, y a uno dijo, tú jefe de la CAMSA, tú del banco no sé qué, no sé cuánto, y desmontó ese tema en el 43, pero incluso querían que se fuera. Y al fin llegó la UML, de la que más bien nos hablará Fernando. Yo solo diré que viene de cómo vino esto, cómo en este páramo pudo haber algo. Bueno, pues porque no logran eliminar todas las raíces, si las lograran, pobres de nosotros. Hay la Academia Forja, del capitán Pinilla, que luego llegaría a final de división, del padre Llanos, el mejor padre Llanos, antes de irse al pozo el tío Raimundo,
Pinilla era hijo de un coronel faccioso, de un coronel sublevado en Gijón, en el cuartel de Simancas. Quizás lo recordaréis o lo habréis oído disparar sobre nosotros, el enemigo está dentro, dijo a los barcos rebeldes. Bien, recuerdo a Pinilla cuando una vez hablé con él para mi libro citado sobre el honor militar, y él era gobernador militar de Bilbao, y le propuse que participara también en el libro, junto a otros militares, como Luis Otero, entre otros, si no recuerdo mal, y me dijo que no, que en fin, que no sé qué. Era un gran hombre y un gran tipo. Y lo que sí me dijo muy interesante es, dice, yo no sé qué pecado he cometido, porque tiene aquí en Bilbao sin darle mando ninguno, y supongo que a lo mejor a ver si me pegan un tiro aquí en Bilbao, ¿no? Al final se fue, no ascendió a capitán general. Fue una pena, porque hubiera sido otro Gutiérrez Mellado, quizá mejor incluso. Pinilla era un gran hombre. Yo fui a ver a Felipe González 2 meses antes de ganar las elecciones, o sea, en agosto del 82, al hotel Barajas ahí, y le dije, Pinilla se va del ejército, lo están echando, va a ascender a teniente general, se va a ir posiblemente antes, es un desastre que se vaya Pinilla, porque no nos suena casi nadie, hablan de un tal Gutiérrez Mellado y tal, pero bien, y se fue y no ascendió a teniente general, se fue a trabajar con jóvenes y cosas así. Después vino Busquets con su orden militar de carrera en España, después el Consejo de Guerra de Burgos, diciembre del 70, cuando hubo aquel manifiesto de capitanes fascistas de mi arma, de caballería, que son los más fachas, los de la escuela de aplicación de caballería, de campamento, y frente a eso el contramanifiesto que hicieron en Barcelona, una serie de capitanes de Barcelona. Luego vino en julio del 73 a los 4 alféreces de la Academia de Infantería, ya a punto de salir teniente, que los echaron: Mario Fallós, Francisco García, Faustino Canga, Juan Vázquez, por leer Triunfo, por leer Cuadernos para el Diálogo y por tener amigos universitarios, sí, y por leer libros de Tierno y Alamburen, etc. Y después vino el atentado del Correo, septiembre del 74, y el mejor quizá que hemos tenido, Bernardo Vidal, que murió en un estúpido accidente de coche en Madrid. Pues lo detuvieron, lo secuestraron, tuvo que ir Pepe Altozano, otro militar de la UMD, con Adrover, número 1 de promoción, al cuartel no lo tenían secuestrado, con un notario, el ciclo de dejaron en libertad. Esto los empapelaron, Altozano y Adrover. Luego vino el Consejo de Guerra, perdón, el Tribunal de Honor a Chiquito, a Julián Delgado, en el cual pues colaboramos algo en la preparación de la defensa. Y cito ya, por ir terminando, una reunión en la que estuve, del Comité Ejecutivo de UMD, la víspera del 7 de marzo del 76, de que se iniciara vuestro Consejo de Guerra, de Luis y de Fernando, en la casa de Dolores García Ramón, catedrática de la Universidad de Barcelona, y allí estaba Pedro Rodríguez, que lo conocía yo de Ceuta, López Amor, Julián, Juan Esteve, que vino conmigo desde Valencia, en fin. Luego habría que citar a Díaz Gimbernat, que en la Escuela de Estado Mayor paró un movimiento sedicioso contra la democracia inicial. Habrá que citar a José Ramón Monge, profesor de la Escuela de Estado Mayor, que escribió un artículo en ABC, me parece, diciendo: yo he sido de la UMD, y vamos, fue el final de su carrera y de sus amistades militares. Y en Valencia hacíamos algunas reuniones en la calle Primado Res 48, nos mandaba Bernardo Vidal a través de Recuenco, que no era de UMD, que estaba haciendo Estado Mayor, que venía, nos mandaba cosas, en fin, hicimos reuniones con Ballarín, con Periago, si venía, si no podía venir, desde Murcia. Luego Milán de Ros me echó de Valencia, Gutiérrez Mellado me llamó a la Moncloa cuando estuve aquí, me dijo que fuera bueno, en fin, vamos a acabar. La UMD tenía como misión impedir la evolución. Perdón, la involución, impedir la involución, el golpe ultra. Era para disuadir más que para hacer, porque la democracia llegaba. Era para que no pudieran, en fin, para meterles miedo. El ejército no ha pedido perdón, no ha hecho autocrítica, pero sí la ha hecho, hasta el ejército chileno ha hecho media autocrítica, y el argentino totalmente. Aquí todavía no lo han hecho, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por soberbia? ¿Por resabios fascistoides? ¿Por miedo? Así les pasa algo. Lo de la UMD es un test de Estado. Esta es una transición del embudo. Es decir, tiene aspectos muy democráticos, muy de resaltar. Podríamos hacer un análisis de la Constitución y lo veríamos. Pero aquí hay una monarquía sin referéndum y aquí hay agujeros negros, hay guetos en el Estado de Derecho. Y la transición no habrá terminado mientras no haya un reconocimiento público institucional de UMD. Con UMD ocurre como los guerrilleros maquis. Único caso en la Europa del este y del oeste. Es comunista y liberal capitalista. En todos son héroes y aquí son delincuentes, bandoleros.
Es un test de Estado, lo de UMD. Mientras no suceda este reconocimiento público institucional de UMD, estamos a medio camino entre el 19 y el 21. Todavía estamos con Narváez echando espartero y estamos todavía parcialmente en Cánovas y hasta en Alfonso XIII. No se asusten, no pueden ya dar un golpe, lo más que pueden hacer es lo que hizo Mena. Esta chulería que cuando dijo para lo que me quede en el convento me cago dentro, que vive esa soledad, que es lo mismo que hizo Milán de Lobos, porque Milán de Lobos lleva 3 años y pico de capitán general de Valencia, pero se iba en junio y dijo, pues doy un golpe antes de irme, y si cojo el poder todos bajo mi bota, y si no, pues me cago dentro. Y, en fin, no pueden ya dar un golpe que tanto gustaría pues, a gente como Aznar, y haría lo que Franco, ni rey ni nada, ¿qué le eches? Yo me quedaría jefe. Pero, cuidado, en Valencia tenemos un general que era valenciano, que era católico, siempre con el crucifijo sobre la cama de campaña, que era un hombre de honor, que era un gran militar, que era un gran padre de familia, que era un gran hombre, que era un gran todo, que era Vicente Rojo Ayub. Y este hombre no tiene una calle en Valencia, pero Franco cabalga en la Capitanía General de Valencia, y su escudo está sobre la puerta principal. Esto lo digo yo continuamente en Valencia. En fin, cada vez que escribo o hablo. Pero, bueno, con el tiempo a lo mejor la gota llega a ser un agujero. Pero... Fernando Braille. Buenas noches, buenas tardes. Antes de empezar quería primero agradecer acá la invitación a todos vosotros por estar aquí, las referencias que ha hecho José Luis Pitarch, y también advertirles una cosa. He traído un libro escrito yo, pero no se asusten que no se lo voy a leer. Lo he traído solo por si me hacen una pregunta difícil como recordatorio. Voy a tratar de ser breve y también, antes de empezar, decirles que si al final alguien quiere aplaudir, aunque voy a ser breve, que lo haga bajito para no despertar a los que haya dormido con mi intervención. Bueno, la UMD. Yo voy a robarle aquí, con permiso, pues seguro que lo tengo, a mi buen amigo y compañero José Fortes, la idea que él tuvo y desarrolló tanto en un acto parecido a este hace unos meses como en un artículo en el diario El País. Hablar de la OMD, pero no solamente de la historia, sino también de la memoria. Evidentemente la historia son los hechos, la memoria lo que al cabo del tiempo queda de esos hechos, aparte de las interpretaciones. Entonces es lógico que el paso del tiempo y la velocidad que van los acontecimientos haya hecho que se haya olvidado lo que fue o lo que pretendió la OMD. Eso es lógico. Pero no es menos cierto que también ha habido una intencionalidad política clara de ningunearla. Yo he escuchado a Luis Otero, que está ahí presente, decir, es que hay veces que tengo la sensación de que no ha existido. Porque es que, bueno, pues ya se han ocupado todos los gobiernos demócratas, de derechas, de izquierdas y medio pensionistas, de procurar que se olvide a la Unión Militar Democrática. Por eso vamos a hablar primero de la historia y luego desarrollaremos un poco el tema de la memoria. No se puede entender la UMD sin analizar mínimamente cómo eran las Fuerzas Armadas en 1974, que hasta ahí ha llegado, y más adelante, José Luis brillantemente, pero quiero hacer hincapié en una cosa. Yo estuve en Estados Unidos en 1987, invitado por la CIA, aunque decían que era el Congreso, yo era periodista y esas cosas, y me invitaron a los marines, y un comandante sureño, hablaba castellano muy bien, pues se sintió la obligación de preguntarme algo por el ejército. Entonces yo le dije, el ejército de España todavía tiene un problema, y es que es un ejército seminacional, porque ha nacido de una guerra civil. Entonces él me dijo, nosotros también tuvimos una guerra civil y también la perdimos. No se refería a que lo hubiera perdido el sur, se refería a que toda guerra civil la pierde el pueblo que la sufre, gane el bando que gane. Efectivamente era un ejército seminacional porque después de la sublevación del 18 de julio y cuando acaba la guerra, la mitad del ejército, podría decirse, o casi, o ha sido asesinado, o ha muerto en combate, o está exiliado, o está en la cárcel. Y entonces de una parte de ese ejército es el ejército que heredamos hasta muy entrada la democracia. En el año 1974 podríamos decir que estaban los generales, los puestos claves que hicieron la guerra con Franco. Luego estaban en los mandos medios los procedentes de provisionales, que eran alféreces que luego hicieron un curso de transformación, por supuesto todos ellos superadictos al régimen franquista.
y luego los procedentes de la Academia General Militar, que no habían hecho la guerra, pero habían sido educados por profesores y mandos que sí la habían hecho y en esa ideología. Y dentro de estos procedentes de la Academia General Militar se va conformando una mayoría de masa que espera que cuando muera se produzca el hecho biológico, porque no se podía decir entonces cuando Franco se muriese, te metían en la cárcel, el hecho biológico. Entonces, pues ya se lo darían resuelto. Luego estaba una minoría mayoritaria de los que llamamos ultras, adictos absolutamente a los principios del 18 de julio, y luego había una minoría de demócratas que a su vez estaban divididos entre, digamos, los reformistas, que estaban además muy metidos en los servicios de información antiguos de Carrero Blanco, no en los servicios de información militar de Sáez de Tejada, de Infausto Recuerdo, y una serie de militares que se fueron poniendo en contacto, ahora explicaré un poco por encima cómo, pues que estábamos en lo que decía la oposición democrática, por la ruptura. Entonces, el 25 de abril, pues le despierta conciencias y hace que se reúnan en Barcelona 12 militares, uno de ellos, es para mí un honor contarle como amigo, es Luis Otero, que está aquí presente, y no se les ocurre otra cosa que hacer un ideario y organizar una organización clandestina democrática. Había que tener valor. Yo no estaba ahí, yo me apunté después. Entonces, estos señores dicen objetivos nacionales, restablecimiento de los derechos del hombre y de las libertades democráticas, reforma de tipo socioeconómica conducente a igualar la distribución de la riqueza, reconocimiento de todos los niveles territoriales e institucionales del derecho a elegir democráticamente a sus jefes y a sus gobernantes, combatir la corrupción, una asamblea constituyente, reorganizar las fuerzas armadas, dar al cuerpo de suboficiales preparación, dignidad y responsabilidad, revisión de la Ley General del Servicio Militar, reforma del sistema de justicia militar para que no puedan juzgar a los civiles, elaboración de un estatuto del militar. Es decir, eran unos rojos corruptos, unos revolucionarios terribles. Como quedó demostrado cuando nos leyeron las sentencias por el corresponsal de la BBC, que a las 2 de la mañana abrió su crónica sobre España diciendo: 9 militares españoles han sido condenados a 42 años y 6 meses de prisión por defender ideas conservadoras. Porque que esto lo podía firmar la Thatcher. Hombre, no me hubiera gustado, pero vaya, es que te quiero decir que es lo que se pedía. Lo curioso del asunto es que a los pocos años, muy poquitos, pues todo fue como se decía. Todo sucedió y, bueno, no llegamos a pedir el matrimonio de gays, pero vamos, que pedimos esto y que no ocurriera. Bueno. Entonces, ¿qué sucede con la UMD? Una vez que se organiza, el primer objetivo, crecer, lo cual conlleva un riesgo grande. Por este crecimiento somos seguidos por los servicios secretos, se mantienen contactos con los políticos, con todos los líderes políticos de la oposición democrática, que se alegran mucho de la existencia de la OMD, pero algunos segundas filas se alegran tanto que largan de más, con lo cual le dan pistas a los servicios de información, pero bueno. Y se mantienen contactos con la corona, con don Juan de Borbón, padre de Juan Carlos, a petición de la OMD, se mantienen 2 entrevistas, en Lausanne y en París, y con un representante de Juan Carlos, a petición de Juan Carlos, siendo príncipe de España. Es un tema a destacar, porque estábamos nosotros en prisión, entonces nos llegó una petición a través de precisamente Prudencio García, mi defensor, que a su vez se lo había hecho Javier Pradera, que a su vez se lo había pedido el duque de Arión. Entonces el príncipe de España para cada sector de la sociedad tenía un responsable. El duque de Arión era el de temas militares. Le habían pedido que fuese jefe de Estado en funciones porque Franco se había puesto enfermo por segunda vez. Pero él estaba reacio a aceptar para que no le hiciera la pírula que le había hecho la otra vez. Juanito, estoy bueno y quítate de ahí que me pongo yo. Claro, eso ya no lo podía soportar. Y entonces, bueno, hay una reunión muy clandestina, evidentemente, entre el duque de Arión y Guillermo Reiner, a mi hermano, dirigente entonces de la UMD, en la cual el príncipe pregunta si él se hace cargo de la jefatura del Estado y luego Franco vuelve, si él estaba dispuesto a decir no, si la UMD le apoyaría. Claro,
Guillermo le dijo, goza de nuestras simpatías, pero esto no lo puedo decidir yo, lo tendría que decidir la ejecutiva. Luego ya la enfermedad de Franco se sabe que es irreversible y no hubo una segunda reunión entonces. Sí se mantuvieron, insisto, con todos los líderes de los partidos políticos que apoyaron, y luego con asociaciones, hay que destacar la asociación del Colegio de Arquitectos, la actividad especial que tuvo el Colegio de Arquitectos de Madrid, y las organizaciones sociales de los partidos de izquierda. Contábamos con el apoyo de todos ellos cuando llegan las detenciones, a las 6:20 de la mañana del 29 de julio de 1975. Bueno, entonces se asustan un poco porque dicen, ¿esto qué es? ¿Qué hemos hecho? Las detenciones vienen como consecuencia de una reunión de tenientes generales en las cuales uno de ellos dijo que en lugar de detenernos lo que había que hacer era hacer un montaje, un comando de la Guardia Civil, que nos asesinaran en la reunión de la casa del Instituto Valero, que la tenían perfectamente localizada, pero parece ser que alguien dijo que eso era una barbaridad, entre otros milans, y que con detenernos y juzgarnos ya era lo suficiente. Pues menos mal, porque si no, no podría estar yo aquí contándolo, claro. Porque en esa reunión sí que estaba. Entonces nos detienen y nos encontramos en una situación de indefensión, porque nuestros elegimos abogados militares, abogados defensores militares, a los cuales no les hacen caso y encima les presionan. Pero sobre todo nos encontramos con que ya, bueno, nos hacen una cantidad, nos separan, no nos aplican ni siquiera la ley penitenciaria, que era muy dura, pues no nos aplican cosas más, se sacan su propia ley, pero en fin, anécdotas mil, luego contaré una especialmente graciosa. Y entonces nos encontramos que es que nuestra detención ya trasciende nuestra propia defensa, trasciende el hecho de que nos puedan meter 4 años o 10, sino que queremos dar testimonio, tenemos una imagen y entonces ahí nos unimos y nos costó muchas discusiones cuando al final nos juntaron. Nos costaron muchas discusiones, jugaron un papel importante luego cuando nos volvieron a separar nuestras mujeres que hacían de correo y esas no hubieran ido a un castillo militar si las cogen, sino que hubieran ido a Carabanchel. Desde aquí quiero agradecérselo. Entonces, en ese momento dijimos, no puede ser, esto es un pulso. Al mismo tiempo teníamos a los servicios secretos que nos ponían verdes en los cuarteles, con unas notas informativas tremendas, diciendo que si éramos malos, pero que las peores eran nuestras mujeres, precisamente porque habían estudiado en la universidad, una de las tantas. Y por otro lado, la prensa casi amordazada. Aquí también quiero agradecer a mis compañeros periodistas, yo he sido periodista durante 30 años, la labor que hicieron entonces buscando resquicios en las leyes para poder publicar alguna cosa. Es entonces cuando empieza el gran pulso. Y nosotros a esa presión respondemos desde dentro, pero de acuerdo siempre con la Unión Militar Democrática, que se había reorganizado en el exterior, nombrando defensores civiles, que la ley entendíamos que lo permitía. Automáticamente el capitán general, hay veces que se pregunta, ¿puede el capitán general en esa época? Puede. El capitán general puede todo. Dice que no. El Consejo General de la Abogacía dice que sí, que eso es legal y que es legítimo. Entonces hay un choque institucional importante, pero ni por esas. Tenemos defensores militares de oficio, la mayoría de ellos de los servicios secretos, hay un juicio que es un chiste y 42 años y medio para 9 detenidos. Entre tanto, tenemos un portavoz en el extranjero precisamente para compensar esa terrible presión de los servicios de información, que es el capitán Domínguez, que da ruedas de prensa, tal. Nos intentan decir que si le descalificamos, pues que entonces no habrá consejo de guerra y que como hemos cumplido ya unos meses, pues que nos destinarán a sitios normales. Obviamente contestamos con gestos bastante elocuentes y no. Llega el juicio, no hay garantías de ninguna clase, no dejan ni siquiera entrar con una nota del ministro de Asuntos Exteriores, no nos olvidemos que Franco ya había muerto. Sabíamos que nos iban a meter 3 años menos, porque eso era una amnistía para todos, y nos mandan a diversas prisiones. Aquí es donde me voy a permitir, una pequeña anécdota que no es política, pero que dice mucho entonces. Yo estaba en el castillo de San Julián en Cartagena, con Fermín Ibarra, y de repente llega un soldado, mi capitán, que siempre todavía me llamaba mi capitán, que el comandante que quiere verle. Eran como las 9:30 o las 10 de la madrugada, porque eso sí, no nos obligaban a nada. Y entonces fui allí y me encuentro una escena pues como de película, ¿no? Un capitán sentado en el despacho del comandante, con las piernas puestas encima del despacho del comandante, el comandante muy nervioso, y Fermín tapándose la boca. Luego supe que era para no reírse más. Y entonces me dice, Fernando, tienes que darnos la clave. ¿La clave? ¿Qué clave? La clave del telegrama que has recibido. ¿Qué telegrama? Si no me lo has dado. Y entonces había un telegrama que ya mandaba Antonio García Márquez, que estaba fuera
porque le habían condenado solamente a 3 años solamente, que decía: por las mañanitas, puntos suspensivos, felicidades. Nosotros, cuando estuvimos juntos en Sanidad, hubo un momento que si se muere Franco, que si tal, entonces nos sentíamos juntos y parecíamos más cadetes de 18 o de 20 años que ya, pues, viejos capitanes o jóvenes capitanes y comandantes. Y entonces hicimos un himno. Pues es un himno cuartelero de los colegios de huérfanos, de los que decía: por las mañanitas, cuando me levanto, tengo la pilina más dura que un canto. Y nos reíamos. No le hacíamos mal a nadie, ¿no? Claro, cuando yo vi ese telegrama por las mañanitas, felicidades, dije: tengo que gozar. Hoy me insiste, ha intervenido el Servicio de Información de Cartagena, el Servicio de Información de Valencia, el Servicio de Información de Madrid. Nos das la clave porque esto es una fuga. Digo: mira, te voy a dar la clave. Tengo la pilina más dura que un canto. Te recuerdo que es 14 de abril, porque era 14 de abril. Y que mi cumpleaños es el 14 de abril. Y esto es una felicitación. Imbécil. Y me voy a dormir. Estaban preocupados hasta por esas cosas. Era una cosa... Pero nosotros seguíamos en la trena a pesar de que se hubiera muerto Franco y a pesar de que se anunciaran una serie de cosas. Bueno, agosto, Suárez dio un indulto. Primero, Pepe Fortes y yo salimos un poco antes, porque cumplimos completa la pena de un año que nos quedaba después del indulto de la muerte de Franco. Y en agosto pusieron en libertad a todos, pero por supuesto, nada de volver al ejército, ni nada de nada. ¿Qué quería la UMD? La UMD se nos acusó nada menos que de rebelión militar. Obvio usted no. Se sabía que la democracia llegaba. La sociedad nos acusaron de querer hacer lo mismo que los militares del abril portugués. Nada más lejos, porque aunque nos ayudaron mucho y les queremos mucho y seguimos manteniendo contacto con ellos, Portugal era un país que no estaba vertebrado nada más que el Partido Comunista, la Iglesia y el Ejército. Pero España sí era un país ya vertebrado, con una oposición democrática, con unos sindicatos clandestinos, y que además lo que estaba claro es que se iba hacia un sistema democrático de una manera o de otra, salvo que los militares, o los grupos más ultras de los militares, lo impidieran. Y ahí fue donde nosotros quisimos, como muy bien también refirió Pepe Fortes, echar agua a la leña del golpismo. Es decir, intentar, no nosotros dar un paso adelante, sino que intentar evitar que los otros lo dieran. Llegaron las elecciones de 1977, el 15 de junio, entendimos que se había llegado prácticamente a lo que nosotros pedíamos en nuestro ideario, salvo que no habían admitido a los 9 expulsados, porque al final fueron 9, junto con Toño Herrero y con José Ignacio Domínguez, y creo que hicimos lo más importante, después de organizarnos, fue disolvernos voluntariamente. Autodisolución de la UMD el 26 de junio de 1977, que fue recibido con alborozo por todos los líderes políticos que dijeron que éramos maravillosos. Después, sí, se hicieron algunas cosas, por ejemplo, disueltos ya, y sin ser de la UMD, pues hubo un grupo que llamaba Grupo Saconia, que estuvo advirtiendo desde la Operación Galaxia hasta el 23F a los mandos y al gobierno: mire usted, lo que le pasaba a pasar es que, oiga, que aquí en Barcelona tal, es que los servicios de información cuál, es que se está montando un golpe, nos faltó darle la fecha. Algunos se pararon, se paró uno en la brigada fraguidista, se paró otro en la división acorazada, pero el 23F era tan evidente que lo que no entendíamos era cómo no nos hacían caso a esos 10 o 12 que andábamos ahí dando un poco de guerra. Hoy quiero citar aquí expresamente a un teniente de la Guardia Civil, que en el año 76, la UMD todavía estaba funcionando, pues no se le ocurrió otra cosa, era el único, Luis Alonso, el único teniente, el único miembro de la Guardia Civil que fue de la UMD, y tenía de jefe a Tejero. Y dijo que él no torturaba, y que se tomara algo. El otro lo arrestó. Bueno. Pero es que luego llegó de vacaciones y se encontró con que había una manifestación y Tejero había ordenado que se cargase y que por delante iban mujeres y niños de Herri Batasuna. Entonces él fue a hablar con el alcalde y le dijo: si usted me dice que no intervenga, yo obedezco al poder civil, que el jefe local del orden público aquí en este pueblo es usted. El otro le dijo que no tal, se pactó y la manifestación pasó sin el más mínimo problema, no hubo incidentes de ninguna clase y efectivamente Luis Alonso fue arrestado con 2 meses y un día a un castillo donde estaba el hombre de la gabardina y el asesinato de Tejero. Por supuesto, al poco tiempo ya las presiones eran tan fuertes que pidió el retiro
y hoy vive de constructor y de abogado felizmente en Barcelona. Bien, la disolución de la OMD, aparte de ser aplaudida, lo que pretendíamos era que no sirviera de coartada para otras organizaciones de signo contrario. Es absurdo pensar en una democracia que haya una organización clandestina, pero que alguien me diga cómo se lucha por la libertad dentro del ejército en una dictadura si no es clandestinamente. Si alguien es capaz de explicármelo, lo mismo que ha querido haber un cierto paralelismo entre el juicio del 23F y los de la OMD. Dicen los golpistas. Es que los de la OMD negasteis vuestra pertenencia a la OMD. Y nosotros no negamos nada. Yo negué al principio la pertenencia a la OMD porque todo acusado tiene derecho a defenderse. Pero luego no la negué. Lo que sí negué es lo que me acusaron de rebelión militar. Y ustedes no negaron su participación en el golpe, pero coño, es que salieron en televisión. O sea, que no creo que sea el asunto como comparado. Y ahora, y voy a hacer ser más breve, voy a pasar a la memoria. Un poco la historia, resumida obviamente, como dicen los Luthier, si quieren enterarse, compren mi libro, que lo van a poner en la salida ahí. Bien, hemos sido excluidos, la gente de la OMD, de todos los intentos de amnistía y de reconocimiento de la democracia en los últimos 30 años. De todos. En 1977 se da una amnistía incluso a asesinos. A los de la OMD, no. Cuando se intenta, Arias Navarro es llamado por Gutiérrez Mellado, la sazón vicepresidente del gobierno, que está rodeado de generales, y le dice que como den la amnistía a los de la OMD, se van a enterar. Rodeado de generales. No sale. En el 79 lo intenta Satrústegui. En el Senado se aprueba por aclamación, se pusieron a aplaudir y de repente se dieron la vuelta, donde estábamos los de la prensa, yo miré para atrás. Y es que no, como se habían enterado que estaba yo por allí, pues me aplaudieron, me puse muy colorado. Y aprobaron una resolución de amnistía. Luego hubo elecciones y decayó. En 1987, 11 años después de la expulsión del ejército de las detenciones, y por una presión tremenda de Alfonso Guerra y con la oposición absoluta de Narcís Serra, se aprueba una ampliación de la ley de amnistía que nos contempla, pero con coma, sin derecho a haberes económicos retroactivos, como se había hecho con todos los funcionarios, es decir, no quita la pasta. Bueno, vale. Es una amnistía descafeinada que hace que 4 de nosotros vuelvan y se encuentran con que no les destinan a ningún sitio. Piden destino y no se lo dan. Los tienen ahí, como congelados, dependiendo del Ministerio de Defensa. O sea, se da cuenta de que ha sido una amnistía falsa. El ejército no nos quiere ver ni en pintura, y los políticos tampoco. Pero bueno, hay unos intentos posteriores ya no de rehabilitación, que estamos en la reserva, o retirados, que tengo que destacar. Uno de Carlos San Juan, en la anterior legislatura, con el PP en el poder, una proposición no de ley para aprobar en la Comisión de Defensa, muy cortita, que siempre dice reconocer por la labor de esta gente. Allí ya estuvimos allí presentes, precisamente Luis y yo, otros lo vieron, llamaban por teléfono, por los móviles, a Defensa, a ver tal, y el PP lo echa para atrás. Llega el PSOE al poder, y lo intenta Rafael Estrella, hoy embajador en Argentina y gran amigo nuestro y persona magnífica. Intenta también simplemente una declaración del Parlamento que diga se reconoce y se agradece la actuación de los militares demócratas y también a los de la OMD, porque no fuimos los únicos. Y Bono lo echa para atrás. O sea, la primera fue Trillo, la segunda lo echó Bono. Después de decirme a mí y a Luis personalmente, esto está aprobado. Pero es que Rafa Estrella, cuando cambian de ministro y ponen a Alonso, insiste. Y Alonso lo para. Y de verdad que a mí el reconocimiento ese me importa un carajo, pero bueno, ahora explicaré por qué tiene cierta importancia. Lo para. Entonces, dices, bueno, vamos a ver, han pasado 30 años, ¿todavía tienen miedo? No creo que sea eso. Entonces, ¿por qué de vez todavía desde el Foro Felicidad y Democracia reivindicamos alguna de estas cosas? Pues porque había nosotros los 9 u 11, pues salimos en la prensa, fuimos expulsados, luego hemos dado conferencias, pero había más de un centenar de jefes oficiales y suboficiales que fueron perseguidos de una manera más sutil, pero no menos contundente, como no negativa de ascensos, traslados, arrestos, por pertenecer a la OMD. Y esto con la democracia instalada en este país. Por ese
más de centenar de perseguidos, todavía escribo en El País, todavía digo lo que estoy diciendo. Me van a perdonar, y con esto termino la expresión. Primero, a los ministros socialistas, a los diputados del PSOE, o a los de Izquierda Unida, que han podido hacer cosas y no las han hecho, si no fuera por ese centenar de perseguidos, cuya memoria reivindico, les diría, como decían por lo menos los de mi generación, que les den. Muchas gracias.